¿cómo se encuentran? Espero que bastante bien. Hoy día vamos a conversar acerca de lo que es la inducción electromagnética, que simplemente va a ser un fenómeno físico que consiste en la generación de fuerza electromotriz y en la generación de corriente eléctrica, pero ambos inducidos, ¿no? Se les induce a generar estos dos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de inducción, hablamos de ese fenómeno, ¿no? Pero para ello, para generar este fenómeno, se tiene que variar un flujo magnético. ¿Y a qué se refiere con flujo magnético? Se refiere simplemente, pues, a la cantidad de líneas que están atravesando una cierta región limitada por una espira. Acá tenemos una espira, ¿no? Lo que está diciendo es una espira. Y bueno, estaremos en la parte interna de esa espira, en esa región interna, están pasando las líneas de inducción magnética que están representando obviamente el campo magnético. Entonces hay un campo magnético, digamos, generado por alguna fuente, ¿no? Acá tenemos el vector área, ya es un vector que es perpendicular a esa superficie y cuyo módulo es el área de la misma superficie, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos el caso, ¿no? El caso de una espira, donde se puede calcular el flujo magnético. ¿Cómo calculamos el flujo magnético? Bueno, el flujo magnético simplemente lo vamos a calcular multiplicando la inducción magnética por el vector área, ¿de acuerdo? Así calculamos entonces el flujo magnético, ¿no? Y como puedes notar, es un producto escalar, y como producto escalar me genera una magnitud escalar. Por lo tanto, decimos que el flujo magnético es una magnitud física escalar, ¿de acuerdo? Y esta magnitud escalar, bueno, este flujo magnético, como es un producto escalar, también lo podemos expresar así, ¿no? Módulo de la inducción magnética multiplicado con el módulo del vector área y todo por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? El ángulo que están formando justamente es θ y le ponemos el coseno del ángulo θ, ¿ya? Obviamente puedes notar de que este flujo va a tener un signo determinado, ¿no? Y ese signo va a depender de cómo estamos eligiendo la dirección del vector área, ¿ya? De eso va a depender. Muy bien. Por acá tenemos el caso en el cual el vector inducción magnética con el vector área son paralelos, ¿no? Lo que me estaría indicando que el ángulo es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, en este caso, tenemos que el flujo magnético lo puedo calcular simplemente multiplicando los valores de ambos. ¿Ya está? Listo, ¿no? Pero acá puedes notar de que la inducción y el vector área forman 90 grados. El coseno de 90 es 0 y por lo tanto acá el flujo sería simplemente nulo. ¿De acuerdo? Obviamente es notorio ello porque las líneas son paralelas y ninguna línea estaría atravesando esta superficie, ¿no? Y como no atraviesa ninguna superficie, entonces el flujo es 0 porque estamos definiendo ese momento que sería la cantidad de líneas que atraviesan esa determinada superficie limitada por la espiración, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos esos dos casos que obviamente pues, son particulares del caso general, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá hemos graficado un sólido, ¿ya? Un sólido por donde se estaría pues entrando, por este lado estaría entrando el campo magnético, ahí está representado por las líneas de inducción magnética. Y si fuera un sólido, ¿cómo calculamos este flujo magnético? Bueno, lo que hacemos es proyectar, ¿no? Todo el sólido lo proyectamos, ¿ya? Lo proyectamos y estaría generando esta circunferencia, en este caso particular, ¿no? Pero en general se proyecta, ¿ya? Se hace una proyección y a esa proyección le determinamos su vector área, ¿no? Y entonces simplemente cuando vamos a calcular, vamos a decir que este flujo vendría a ser el vector inducción magnética por el vector área proyectada, ¿de acuerdo? El vector área proyectada, ¿ya está? Entonces ahí tenemos ese caso en el cual sería el cálculo del flujo para un caso de sólido, ¿no? De un sólido. Y si fuera un sólido que es cerrado, ¿no? El flujo neto, entonces acá hay que calcular el flujo neto, ¿cierto? Entonces para el caso de un sólido que es cerrado, bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Sabemos que el flujo de entrada sería igual a menos el flujo de salida, ¿cierto? Porque
Obviamente estamos diciendo, si tengo el vector área, por un lado, este vector estaría generando un determinado ángulo, este vector estaría generando otro ángulo con ese vector área, y según ese caso vamos a tener pues un flujo negativo, ¿no? Con el caso de que formen pues digamos un cierto ángulo, ¿cierto? Entonces acá decimos que el flujo de entrada sería igual a menos el flujo de salida, ¿ya? Y según este caso, cuando vamos a colocar acá el flujo neto, digamos el flujo neto, ese flujo neto sabemos que va a ser el flujo de entrada más el flujo de salida. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ese caso determinado, ¿no? Pero como el flujo de entrada es menos el flujo de salida, entonces menos el flujo de salida más el flujo de salida, esto me va a dar como resultado que el flujo neto para el caso de un sólido cerrado simplemente sería 0. Ya está, listo. Entonces ahí tenemos el caso para sólidos, ¿no? Ya sea un sólido como el primero, un sólido abierto, con el cual hemos proyectado, y para el caso de un sólido pues cerrado, ¿ya? Entonces eso con respecto a lo que viene a ser, chicos, el flujo magnético. Vemos ahora lo que viene a ser la ley de inducción de Faraday, ¿no? 12 años después de que Christian Ørsted había descubierto la relación entre lo que viene a ser electricidad y magnetismo debido a sus experimentos, Michael Faraday en 1831 también pues hizo sus propios experimentos, encontrando que una variación de campo magnético podía inducir una fuerza electromotriz. Y obviamente con esa inducción de la fuerza electromotriz es posible generar una corriente eléctrica sin la necesidad de una fuente, ¿de acuerdo? Entonces, justamente pues se hizo esos experimentos para poder lograr este gran fenómeno, ¿no? Conocido como la inducción electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces acá estamos justamente viendo el hecho de que tenemos una fuente, la fuente de campo magnético, ¿no? Tengo un imán, la parte de un imán, la otra parte del imán, es el polo norte magnético, el polo sur magnético. Sabemos que las líneas van dirigidas del norte a sur magnético, y entre esos imanes se ha colocado una espira, ¿no? Una espira que puede estar girando, que está girando en realidad, ¿no? Está girando. Entonces, digamos que a través de esta región hay un determinado número de líneas de inducción magnética, ¿cierto? Y mientras va girando esa espira, hoy las líneas van a ir variando, ¿cierto? En un momento pueden estar disminuyendo, en otro momento pueden estar aumentando. Entonces estamos haciendo o generando una variación del campo magnético a través de esa región, ¿no? Entonces, como te decía, esta variación de campo magnético va a inducir una fuerza electromotriz. Entonces acá vamos a colocar esta fuerza electromotriz inducida. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, simplemente va a ser la variación, ¿no? Variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Muy bien. Bueno, se podría mencionar que es la rapidez de cambio del flujo magnético, ¿no? Y recuerda que el flujo magnético está relacionado con el campo magnético, ¿de acuerdo? Acá le ponemos un menos, y este menos tiene un significado físico importante, ¿no? Porque con este menos estamos diciendo de que esta fuerza electromotriz inducida es inverso a lo que viene a ser la variación del flujo, ¿cierto? Mientras que la variación del flujo puede estar aumentando, entonces vamos a decir que esa FEM, ¿no? Esa fuerza electromotriz inducida va a estar disminuyendo, ¿no? Entonces, en realidad esto me está indicando el hecho de que podemos tener una orientación de la intensidad de corriente inducida, ¿no? Obviamente cuando ya más adelante estemos trabajando la ley de Lenz, vamos a justamente ver ese significado físico de este signo, ¿no? Lo vamos a ver con más detenimiento, lo vamos a ver
de una forma más clara, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero vamos ya dando un alcance de lo que significa este método, ¿no? Como dije, solamente me va a indicar el sentido de la corriente inducida, ¿no? La cual obviamente va a generar pues el hecho de que un determinado flujo se intente mantener de forma constante, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando sean varias espiras, ya porque acá fue una sola espira, cuando sean varias espiras solamente colocamos el hecho de colocamos esto, ¿no? La fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos el n, ¿cierto? El número de espiras por la variación de flujo con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? ¿No? Simplemente le vamos a multiplicar por la cantidad de espiras, ¿ya? Y si esta variación es proporcional al tiempo, ¿no? Entonces vamos a colocar que la fuerza electromotriz inducida lo podríamos calcular menos de esta forma, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos la forma de calcular, ya, la forma de calcular si es que esta variación de flujo es proporcional al tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, si es que el flujo con el tiempo, digamos que varía en forma lineal, ¿no? Así lo podemos calcular de esa manera, ¿ya? Como ya te comenté acerca del signo, el signo menos nos sirve para determinar la orientación de la corriente inducida, ¿de acuerdo? Acá hemos colocado algunos alcances, ¿ya? Esta fuerza inducida, si es que sale positivo, eso me está indicando que la intensidad de corriente inducida está a favor de la corriente predeterminada, ¿no? Es decir, cuando sabemos que se genera una fuerza electromotriz inducida. Una fuerza electromotriz inducida va a generar una corriente inducida, ¿no? Entonces, esta corriente inducida a través de la espira va a tener una determinada dirección, ¿no? Esa dirección va a depender, ¿no? Va a depender de un aumento o una disminución del flujo magnético, ¿de acuerdo? Porque justamente pues esa corriente inducida va a generar también, digamos, un campo inducido, ¿no? Y ese campo inducido va a tener que colocarse o a favor o en contra del campo externo. Y eso justamente va a depender, como te dije hace un momento, de si el campo externo, ¿cierto?, está en aumento o está en disminución, ¿no? De eso va a depender. Muy bien. Y bueno, acá también, ¿no? El signo menos solamente me va a indicar que la intensidad de corriente inducida está en contra de la corriente predeterminada, ¿no? Bueno, lo que estamos ya comentando, obviamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el caso de un cable conductor, ya que está dentro de un campo magnético, ¿de acuerdo? Y bueno, este cable conductor se está movilizando, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Entonces estamos notando acá que hay una determinada región y si este conductor se mueve a la derecha, entonces en la parte interna el campo magnético estaría aumentando, ¿cierto? Lo que fuera contrario si es que este conductor se movería hacia la izquierda, ¿cierto? Porque estamos notando que el área cuando se mueve a la derecha aumenta. Si el área está aumentando la cantidad de líneas de inducción magnética. Entonces en la parte interna está aumentando el campo magnético y si esto se estaría moviendo hacia la parte izquierda, sucede lo contrario, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí se está generando un flujo, ¿no? Se está generando un flujo bueno, una variación de flujo en general, ¿de acuerdo? Que puede ser, pues, digamos, en aumento o en disminución, ¿no? En este caso particular es un aumento del flujo. Entonces vamos a analizar en forma microscópica a una partícula. Tenemos ahí una partícula de carga positiva que es parte de la corriente eléctrica. Estamos trabajando con la corriente convencional, recuerda. Entonces hemos agarrado una partícula con carga eléctrica positiva. Hemos graficado tanto la fuerza magnética como la fuerza eléctrica, ¿no? Acá estamos notando de que, por ejemplo, si usamos el hecho de colocar la dirección de la fuerza magnética, usamos la regla de la mano derecha, ¿cierto? El campo está hacia adentro, entonces colocamos campo hacia adentro, ¿no? La velocidad de la partícula está hacia la
derecha, entonces colocamos pulgar hacia la derecha y notas que la palma quedó hacia arriba, ¿cierto? Como la palma queda hacia arriba colocamos la fuerza magnética, ¿de acuerdo? Ahora, como la fuerza magnética está hacia arriba, significa que todas las cargas positivas están siendo movilizadas hacia arriba, ¿no? Lo que indica que la corriente se está dirigiendo de forma vertical, pues hacia la parte superior, ¿no? Entonces, en esta zona se está concentrando las cargas positivas y obviamente en la parte inferior las cargas negativas, generando un voltaje, ¿cierto? Una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces, al generarse esta diferencia de potencial, pues obviamente ya podemos determinar el sentido de la corriente, ¿no? Acá pues podemos notar lo siguiente, ¿no? En esta partícula, asumiendo que se mueve con velocidad constante, entonces esta fuerza magnética tendría un valor igual que la fuerza eléctrica. Ahí está, ¿de acuerdo? Pero la fuerza magnética se calcula, para la partícula, se calcula de esta manera, en forma escalar, ¿no? ¿Cierto? En forma escalar tenemos ahí la fuerza magnética para la partícula, ¿no? Y la fuerza eléctrica se calcula valor del campo eléctrico multiplicado por la cantidad de carga, ¿cierto? Bueno, acá pues obviamente es notorio que la cantidad de carga se elimina, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. Y también sabemos que este campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico lo podemos determinar de esta forma, ¿no? Este campo eléctrico, tenemos así, ¿no? La fuerza electromotriz vendría a ser igual a ese campo, ¿cierto? La fuerza hidráulica entre esos puntos, ¿no? Esa diferencia potencial vendría a ser igual al campo, ¿cierto? Al campo generado entre esos puntos por la longitud que viene a ser elevación. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces podemos reemplazar, en vez de colocar el campo, colocamos fuerza electromotriz inducida, sería sobre la longitud, ¿no? Vamos a colocar que esta es la inducida, ¿no? Ponemos así, inducida igual campo por longitud. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces acá reemplazamos, ¿ya? Y ponemos entonces rapidez por el valor del campo magnético sería igual fuerza electromotriz inducida sobre la longitud, ¿no? Conclusión, si tú despejas la fuerza electromotriz inducida, te va a quedar simplemente la rapidez por el valor del campo magnético y por la longitud, ¿no? Propiedad importante que suele venir bastante en examen de admisión, ¿no? Entonces no olvidar esa ecuación, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos esta relación importante, ¿no? Muy bien, entonces esto viene a ser, digamos, la parte importante de lo que es la ley de inducción de Faraday. Ahora, chicos, vamos a ver la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Ya hemos conversado acerca de lo que es la ley de inducción de Faraday, ¿no? Donde nos decía que una alteración del flujo magnético con respecto al tiempo generaba pues una fuerza electromotriz, ¿no? A la cual hemos llamado fuerza electromotriz inducida, ¿no? Y por medio de esta fuerza electromotriz generaba una corriente eléctrica inducida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la ley de Lenz, obviamente también estamos hablando de ese mismo fenómeno, ¿no? Cuando hablamos de la ley de Lenz, estamos hablando de una compensación, ¿ya? Acá nos comentan, ¿no? La orientación de la corriente inducida va a ser tal que va a generar un campo magnético inducido que tenga que compensar a la alteración del campo magnético externo, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, mira, aquí tenemos una espira, ¿no? Y hay un campo, ¿cierto? Un campo externo, ¿no? En la parte interna, ¿no? Porque lo que nos interesa es la parte interna. Entonces, tenemos un campo representado por esas 4X que me indica que es un campo magnético entrante, ¿de acuerdo? Listo, eso es para un instante. Para un instante después, ese campo ahora tiene solamente dos líneas, ¿no? Bueno, 2X en este caso. Lo que significa que ha disminuido, ¿no?
el campo magnético en la parte interna ha disminuido. Ah, ya, entonces hay que compensar eso. Para compensar, entonces vamos a colocar, para compensar colocamos acá esas dos X para poder compensar lo que había inicialmente, ¿no? Muy bien. Entonces, acá estamos hablando de que este vendría a ser el campo inducido, ¿no? Ese vendría a ser el campo inducido. ¿De acuerdo? Pero este campo inducido tiene que haberse generado por medio de una corriente inducida, ¿no? Y para que en la parte interna sea entrante, usamos nuestra regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Bueno, en la parte interna es entrante, o sea, tus dedos deben estar entrando. Entonces vamos a colocarlo de esta forma, ¿no? Ponemos así, ¿cierto? Tus dedos entrando y mira tu pulgar cómo quedó. Entonces, mientras que en la parte interna está entrando los dedos, el pulgar va a rodear, mira, rodea esa espiral y su sentido en este caso sería un sentido horario, ¿cierto? Ah, entonces por acá se está generando, ya por acá vamos a generar, acá vamos a colocar una corriente inducida. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí estamos viendo de que se ha generado esa corriente inducida en esa orientación, ¿no? Teniendo un giro horario. ¿De acuerdo? Muy bien, como te dije, es la compensación, ¿no? Por ejemplo, en este caso igual, ¿no? Empezamos con una determinada inducción magnética representada por las 4X, pero luego de un tiempo, ¿no? Un momento después, ha aumentado, como puedes notar. Ah, entonces para poder compensar eso de allí, ¿qué hacemos? Bueno, se colocan de repente esto acá, ¿no? Colocamos ahí ese campo, sería el campo inducido, ¿está? Sería el campo inducido representado por esos dos puntos que indica un campo saliente, ¿no? Que como te dije, ¿no? Es la compensación. Acá habían 4X, acá deben quedar también 4X, pero para que quede 4X, un punto con una X se van, un punto con una X se van y te queda pues 4X, ¿no? Pero hemos tenido que colocar un campo magnético ahora saliente. Y para que sea saliente, entonces, ¿cómo sería la orientación de la corriente inducida? Bueno, tendrás que colocar tu mano derecha ahora de esta forma para que en la parte interna esté saliente, ¿cierto? Entonces ahí puedes notar que tu pulgar está ahora en sentido anti-horario, ¿no? Entonces por acá colocamos esta corriente inducida con un sentido antihorario para que pueda generar un campo inducido que sea saliente en la parte interna, ¿no? Y pueda compensar lo que inicialmente había. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y por acá qué sucede? Bueno, acá tengo un campo magnético representado por esas 4X. Instante después, también tiene 4X. O sea, no hubo alteración de ese campo magnético. Y si no hay alteración, no hay nada que compensar. Y si no hay nada que compensar, no habría ningún campo magnético inducido. Y si no hay campo magnético inducido, no se ha creado ese campo magnético, no tiene que existir ninguna corriente que cree ese campo. ¿De acuerdo? Entonces acá no se genera, ese fenómeno de la inducción, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, acá vamos a colocar la I, en este caso particular, el I inducido sería simplemente 0. ¿Ya está? Listo. Entonces eso viene a ser, la aplicación de la ley de Lenz, ¿no? Esta ley de Lenz es también pues digamos, una situación que proviene de la ley de conservación de la energía, ¿no? Porque justamente pues en esa compensación, ¿no? se logra también pues esa conservación, ya que si fuera el caso contrario, entonces lo que daría o lo que estaría dando como resultado es un aumento de la energía, lo cual obviamente pues viola la ley de conservación de la energía, ¿no? Porque no habría alguna fuente para que se genere energía de la nada, ¿cierto? Entonces tiene que obviamente pues darse esa situación, ¿no? Cumplir con la ley de conservación de energía, ¿no? Y así tal y como estamos notando, ¿no? Se cumple con esa ley,
¿De acuerdo? Chicos, aquí tengo por ejemplo el caso de una espira. Ya tengo una espira. En esa espira, digamos que hay un imán. Ya sabemos que la parte pintada es el polo norte magnético. Entonces este imán se está acercando hacia la espira, lo que generaría que las líneas en la parte interna de esa región estarían aumentando, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ¿no? Si las líneas están aumentando, hay que compensar. ¿Cómo se compensa? Como están aumentando, habría que colocarlo en contra, ¿cierto? Y si colocamos en contra, entonces ese campo inducido tendría que ser de esta manera. Ahí está. En la parte interna debe estar de esa forma el campo inducido. Ahí está, ¿de acuerdo? Pero para que esté de esa forma, entonces tiene que haber una corriente que genere este campo inducido, una corriente inducida. Entonces, si tú te colocas en un tramo de esa espira, puede ser en este tramo de acá nomás analizamos, tengo dos opciones, o la corriente va hacia arriba o la corriente va hacia abajo, ¿cierto? Y usando tu mano derecha lo vas a determinar. Si lo ponemos hacia arriba la corriente, te das cuenta que tus dedos coinciden con el campo inducido, ¿no? Porque mira, si lo colocas hacia abajo, tus dedos estarían en contra de ese campo inducido. Ah, ya, entonces tiene que ser hacia arriba, ¿no? Entonces acá aparece una corriente inducida para que genere ese campo inducido, ¿no? Y bueno, si tenemos un observador por este lado, ¿no? Si tenemos por acá un observador, ya, si tenemos ahí un observador, entonces ese observador que está situado en este lado va a observar a esta corriente en un sentido antihorario, ¿cierto? ¿No? Moviéndose de esta forma, ¿ya? En forma antihoraria. Pero acá, por ejemplo, aquí en este caso tenemos también el imán, ¿cierto? Pero ahora el imán se está alejando. Si el imán se está alejando, la cantidad de líneas en la parte interna va a disminuir. Entonces, si disminuye, tendría que colocarse pues a favor, ¿no? Entonces sería de esta forma aproximadamente. Ahí está. Pero para que esté de esta forma igual, ¿no? Te colocas en un tramo de la espira. Solamente hay dos opciones, hacia arriba o hacia abajo. Si fuera hacia arriba, estarían los dedos en contra de este campo inducido, ¿no? Tenemos el campo inducido. Ahí está. Pero si estaría hacia abajo, estaría justo a favor de ese campo inducido, ¿no? Entonces, acá vamos a notar de que la corriente tiene que ser hacia abajo. Ahí está. Listo, tenemos entonces el campo inducido. Muy bien, bueno, esa es la corriente, ¿no? Sería la corriente inducida. Vamos a colocar corriente inducida. Ya está. Muy bien. Entonces, esa corriente inducida genera el campo inducido, ¿no? Y ya está, ya hemos colocado las direcciones de la corriente. Y si el observador se encuentra por aquí, siempre va a depender dónde está tu observador para saber qué orientación vas a colocar. Entonces él va a observar a esa corriente dirigiéndose o girando en un sentido horario, ¿cierto? ¿No? Pero siempre obviamente va a depender de dónde está el observador, eso hay que tener esa referencia, ¿no? Y listo, entonces ahí nos viene a dar justamente pues esta ley de Lenz, ¿no? Algo que también tenemos que detallar es el hecho de la ley de inducción de Faraday, ¿no? Que sobre el signo negativo, por ejemplo, que ya lo hemos comentado en ese momento, ¿no? Dimos un alcance, pero acá podemos notarlo de una mejor manera, ¿no? Porque mira, se había comentado de que esta fuerza electromotriz tenía un signo, digamos, inverso a lo que viene a ser la variación del flujo, ¿no? Entonces, lo que indica que si la variación del flujo aumenta, esta fuerza electromotriz tendría un signo o acababa con un signo negativo, ¿no? Lo cual, si fuera inverso, si el flujo disminuía, esta fuerza electromotriz acababa con un signo positivo. Pero eso solamente el signo me va a dar a entender acerca de la dirección de la intensidad de corriente inducida. Si es positiva, quedaba a favor de esa corriente predeterminada, y si es que era negativo, estaba en contra de la corriente predeterminada. Pero eso, ¿cómo lo podemos expresar aquí? Aquí, por ejemplo, mira,
aquí notamos de que el campo inicial disminuyó, ¿cierto? Disminuyó. Entonces si el campo disminuye, el flujo disminuye. Si el flujo disminuye, entonces significa que la fuerza electromotriz queda con un signo positivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿y qué indicaba ese signo positivo? Bueno, significaba lo siguiente, mira, con este campo externo, ¿cierto? Con ese campo externo tú puedes colocar una corriente, digamos, predeterminada, ¿no? Así como está en la parte interna, tú puedes colocar de repente una corriente así, ¿no? Así como está, ya, entonces pones tu pulgar, ahí está justo los dos entrando, entonces yo coloco acá una corriente, coloco una corriente, que es una corriente predeterminada, ¿no? Tal y como está. Muy bien. Si es que el signo al final, cuando usas la ley de inducción de Faraday, el signo sale positivo, entonces la corriente inducida tiene la misma orientación que la corriente predeterminada, ¿no? Como dijimos, ¿no? Acá pusimos una corriente predeterminada y como el campo estaba disminuyendo, entonces el flujo disminuía y esa disminución de flujo con el signo negativo generaba una fuerza electromotriz con signo positivo. Ya, entonces como salió con signo positivo, la corriente inducida tiene la misma orientación que la corriente predeterminada, como puedes notar aquí, ¿cierto? Sin embargo, en el caso contrario, ¿no? Acá estamos notando, acá yo coloco igual, ¿no? Colocas tu corriente predeterminada junto con lo que tienes inicialmente. Esta es la corriente predeterminada, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Muy bien. Pero el campo en este caso ha aumentado. Si el campo aumenta, el flujo aumenta. Si el flujo aumenta, la variación de flujo sería positivo. Y con el signo negativo, entonces esa fuerza electromotriz inducida quedaba con signo negativo. ¿Eso qué me indica? Me indica que la corriente inducida tiene un sentido contrario a la corriente predeterminada. Y es lo que pasa acá, ¿no? Mira la corriente inducida, que tiene un sentido antihorario, y la corriente predeterminada tenía un sentido horario. Como salió negativo, entonces quedó en sentido contrario. ¿Ves? Entonces, ese es el significado físico del signo negativo en la fuerza electromotriz inducida. Vamos a conversar acerca de los transformadores. Bueno, debes haber escuchado acerca de estos transformadores. En tu caso tal vez tienes uno de ellos. Simplemente son dispositivos que nos sirven para poder aumentar o reducir un voltaje, ¿no? Hay aparatos que están de repente fabricados en otros países donde usan un voltaje inferior al nuestro, porque acá usamos 220 volts. En otros países usan 110 volts, entonces hay la necesidad de aumentar tal vez o reducir un voltaje, ¿no? Bueno, si está fabricado a 110 volts y tenemos que usarlo acá con 220 volts, entonces hay que hacer que el voltaje se reduzca para que este aparato pueda funcionarse, ¿no? ¿Cierto? O el caso inverso, ¿no? Si es que tenemos un aparato que funciona a 220 volts y tenemos que llevarlo a un lugar donde usan 110 volts, entonces hay que digamos, reducir ese voltaje, ¿no? Entonces, se puede reducir, se puede aumentar, ¿no? Entonces, un transformador sirve justamente para eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos transformadores, son simplemente dispositivos que varían el voltaje. Ahora, estos dispositivos pueden ser, como te comenté, ¿no? Puede ser reductor o puede ser, de repente, amplificador, ¿no? Y este dispositivo, este transformador, bueno, se guía, se rige bajo la ley de inducción de Faraday para poder, pues, generar este objetivo, ¿no? Aquí tenemos este transformador, ¿ya? Tenemos un núcleo ferromagnético, esta parte de acá, ¿no? Sería el núcleo ferromagnético, ¿ya? Y en uno de sus brazos hemos enrollado una cierta cantidad de, digamos, de cable, ¿no? Formando varias espiras. Entonces tenemos un número de espiras. Y en otro lado también hemos enrollado otra cantidad de cable, ¿de acuerdo? Y también formando una cierta cantidad de espiras, ¿ya? Acá tenemos la zona primaria del transformador y la zona secundaria del transformador, ¿no? Digamos, acá en la zona primaria se ha conectado, pues,
a la parte externa, ¿no? Donde existe una fuerza electromotriz que es variable, ¿de acuerdo? Sabemos que en nuestras casas pues esa fuerza electromotriz va a ser pues alterna, va a ser una fuerza electromotriz que varía con el tiempo. Entonces eso es lo que se ha conectado y generando pues una determinada intensidad de corriente, ¿no? Que como sabemos va a ser también variable, ¿no? Entonces, esta fuerza electromotriz variable con una intensidad variable va a generar pues un flujo, ¿no? Un flujo que se va a transmitir a través de este núcleo ferromagnético y va a llegar a esta segunda fase, ¿no? Lo que se llama el secundario o la bobina secundaria. Y debido digamos, a que esta intensidad es variable, entonces acá se va a generar un flujo también variable, ¿no? Y ese flujo variable, como ya bien sabemos, genera pues una intensidad de corriente que va a ser inducida, ¿no? Junto con obviamente con su fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces, si hay una fuerza automotriz, genera una intensidad de corriente inducida también y hace que un determinado aparato logre funcionar, ¿no? Entonces, como te comenté, se rige bajo la ley de inducción de Faraday, ¿no? Para poder generar esa variación en, digamos, el voltaje, ¿ya? Entonces, eso es el esquema de lo que viene a ser un transformador. Este esquema se suele hacer de una forma más práctica, así lo representamos, de una forma digamos, más reducida, ¿no? Donde esto representa la cantidad de líneas, ¿no? En la bobina primaria y la cantidad digamos, de espiras en la bobina secundaria, ¿no? Tenemos acá la fuerza electromotriz externa y acá lo que se ha logrado transformar, ¿cierto? La fuerza electromotriz en la parte del secundario, ¿no? Que es donde va a ir conectado el aparato al cual se le quiere aumentar o reducir su voltaje, ¿no? Y acá tenemos la intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente que obviamente se ha generado por la fuerza electromotriz externa. Y acá tengo la intensidad de corriente inducida, ¿cierto? Que se está generando en la bobina secundaria, ¿no? Simplemente lo llamamos como intensidad de corriente en el secundario, intensidad de corriente en el primario, número de espiras en el primario, número de espiras en el secundario, fuerza electromotriz en el primario, fuerza electromotriz en el secundario, ¿de acuerdo? En un transformador ideal, la potencia en la bobina primaria es igual a la potencia en la bobina secundaria. Entonces acá ponemos la potencia, ¿ya? La potencia en el primario sería igual a la potencia en el secundario, ¿de acuerdo? Pero sabemos que potencia se calcula fuerza electromotriz en el primario por la intensidad de corriente en el primario, ¿cierto? Así se calcula y acá ponemos lo mismo pero en el secundario. Ya está, listo. Muy bien, entonces ahí tú puedes notar de que tanto la fuerza electromotriz como la intensidad de corriente van a ser cantidades inversas, ¿no? Y también sabemos, ¿no? También sabemos que digamos, la fuerza electromotriz con la cantidad de espiras también son cantidades directas, ¿no? Vienen a ser cantidades directas. Entonces, bueno, acá podemos simplemente sacar esta relación, ¿no? Ponemos de esa forma, ¿ya? Y acá sería inverso. Ya está, listo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Acá tenemos, vamos a colocar de esta forma, sabemos que esta fuerza electromotriz va a ser directamente proporcional a su número de espiras. Entonces ponemos de esta manera, ¿no? Fuerza electromotriz en el primario es la fuerza electromotriz en el secundario, como el número de espiras en el primario es el número de espiras en el secundario. Pero esta misma relación tiene que ver también con la intensidad de corriente, ¿no? Entonces acá ponemos la intensidad de corriente en el secundario con la intensidad de corriente en el primario, ¿cierto? Muy bien. Y esto nos va a dar una constante, ¿ya? A esa constante se le conoce como coeficiente de amplificación o relación de transformación. ¿Por? Muy bien, entonces eso viene a ser ese detalle, ¿no? Entonces por acá vamos a colocar esto que es importante, lo vamos a remarcar, ¿ya? Que es lo que usaríamos en el caso de tener un transformador
ideal. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Y con eso ya estamos terminando lo que viene a ser el tema de lo que es inducción electromagnética. Ahora, chicos, vámonos a nuestra parte práctica. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la número 1. Ahí está. Ahí dice el gráfico mostrado, calcular el flujo magnético que atraviesa el área de 500 centímetros cuadrados si el campo magnético es uniforme de 1 Tesla. Muy bien, entonces vamos a graficar entonces nuestra espira, que está más o menos de esta forma. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí tenemos. Muy bien, chicos. Acá me están diciendo que este ángulo es de 37 grados por acá. Y tenemos nuestro campo magnético que está de esta manera. Ya está. Ya está, muchachos. Listo. Entonces ahí está, ¿no? Entonces dicen el área es de 500 centímetros cuadrados, ¿ya? Acá ponemos área 500 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y el campo magnético tiene 1 Tesla. Ahí está. Entonces lo que le están pidiendo, ¿ya? Lo que le están pidiendo es simplemente el flujo, ¿cierto? Entonces están pidiendo el flujo magnético, ¿ya? Bueno, sabemos que el flujo magnético lo vamos a calcular con esta ecuación en forma escalar, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero este ángulo es lo que forma el campo magnético con el vector área, ¿cierto? Entonces tenemos que graficar el vector área. Por acá lo podemos hacer. Ahí está. Si esto lo prolongamos, entonces por acá estaría formando un ángulo de 53, ¿cierto? Acá estaría formando 53 grados, ¿cierto? Entonces acá también sería 53 grados, ¿de acuerdo? Entonces ese vendría a ser el ángulo que habría que usar en esta ecuación. Entonces simplemente aquí, como ya tenemos nuestra ecuación conocida, en forma escalar, entonces vamos a calcular. Decimos, el flujo vendría a ser entonces, valor del campo, 1 Tesla, el área 500 centímetros cuadrados. Como está en centímetros, tenemos que pasarlo a metros, que sería 10 a la menos 2, ¿cierto? Pero como está al cuadrado, 10 a la menos 4. Listo, ese es el área. Y por el coseno del ángulo de 53 grados. Listo, ya está. Muy bien. El coseno de 53 es 3 quintos, ¿cierto? 5 y 5 te queda, será 100, 10 al cuadrado, con 10 a la menos 4, 10 a la menos 2. Entonces te queda, acá te queda 10 a la menos 2 y acá te quedó 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 2 Weber. Ahí está. ¿De acuerdo? Que sería pues un 0,03 como está ahí en tus claves, ¿no? Ya está, chicos. Listo. Muy bien. Entonces ya calculamos nuestro flujo magnético. ¿De acuerdo? Muy bien. Vámonos con el siguiente. Ya, vámonos con el siguiente. A ver, número 3.
Dice allí, el polo norte de un imán se acerca a un solenoide de 20 espiras muy apretadas. O sea, tengo el número de espiras, 20 espiras. Si el imán sigue el eje del solenoide y el flujo del polo norte que atraviesa la bobina es de 1,42 por 10 a la menos 3 Weber. Entonces tenemos un flujo inicial de 1,42 por 10 a la menos 3 Weber. Y tengo un flujo final que vale 8,66 por 10 a la menos 3 Weber. Ahí está. Y eso ha pasado en un tiempo de 0,125 segundos. Muy bien. Te pide la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Ahí está. Muy bien. Bueno, como tú bien sabes, podemos usar la ley de inducción de Faraday, que nos dice que esta fuerza electromotriz inducida sería menos, como son varias espiras, n veces la variación de flujo sobre la variación del tiempo, ¿cierto? Usamos entonces nuestra ley de inducción de Faraday. Muy bien, nada más. Entonces solamente vamos a reemplazar y ponemos que esta fuerza electromotriz inducida sería menos la n, que son 20 espiras. Acá sería la variación de flujo, que sería la diferencia de ambos. O sea, vamos a factorizar 10 a la menos 3, ¿ya? Factorizamos 10 a la menos 3 y acá nos quedaría 8,66, que es el flujo final, menos 1,42. Como hemos factorizado el 10 a la menos 3, ahí está, ¿no? Entonces, esa es la variación de flujo. Y abajo colocamos la variación del tiempo, que es 0,125, ¿cierto? Muy bien. Entonces nos queda... Entonces, esto de acá nos va a quedar 1,16 volts, ¿no? Eso sería entonces nuestra fuerza electromotriz inducida. Ya está. Bueno, el menos, recuerda que el menos me está indicando solamente que la corriente inducida tiene una dirección contraria a la corriente predeterminada, ¿cierto? Muy bien. Vamos con el número 5. Número 5 por aquí. Dice, se coloca una bobina de 200 vueltas. Entonces acá tengo ahora una bobina de 200 vueltas. Ahí está. Y 0,1 metro de radio. Tengo un radio de 0,1 metro. Ahí está. Perpendicularmente a un campo magnético de 0,2 Tesla. Campo 0,2 Tesla. Ahí está. Encontrar la media inducida en la bobina si en 0,1 segundo se duplica el campo. O sea, pasa un tiempo de 0,1 segundo y el campo es el campo inicial, ¿no? Y el campo final se duplica, o sea, sería 0,4 Tesla. Muy bien, listo. Ya está. Muy bien, chicos, eso viene a ser, ¿no? Entonces tenemos espiras en forma de circunferencia, son 200 espiras, ¿no? 200 espiras, así nomás 200 espiras, y que tienen un radio de 0,1. Entonces vamos a calcular la fuerza electromotriz inducida, que vendría a ser pues lo mismo, ¿no? Ponemos acá la fuerza electromotriz inducida sería menos n veces la variación del flujo sobre la variación del tiempo. Ya está. Entonces vamos a reemplazar acá cuando tenemos variación de flujo. Vamos a colocarlo así, ¿no? Vamos a colocar menos el número de espiras. Esta variación de flujo sería la variación, ¿no? Variación del campo magnético, porque tengo un inicial y un final, por el área y todo sobre la variación del tiempo. ¿Ya está? Listo.
Como tengo el radio, entonces tú puedes colocar de esta forma, ¿no? Esta fuerza electromotriz inducida sería menos n veces. Acá tengo, vamos a colocar acá campo final menos campo inicial, y el área sería pi por r al cuadrado, ¿sí o no? El área de la sección transversal. Y todo sobre la variación del tiempo. Muy bien. Entonces, así sería, ¿no? Entonces vamos a reemplazar datos. Reemplazamos datos. Acá vendría a ser igual menos n vendría a ser 200. Ahí está. Campo final es 0,4 menos el inicial es 0,2. Ahí está. Pi por un radio que vale 0,1. 0,1 es 10 a la menos 1, ¿cierto? 10 a la menos 1, pero esté elevado al cuadrado. Ahí está. Y todo sobre el tiempo, que viene a ser 10 a la menos 1 también. Listo. Así te quedaría, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta vendría a ser, como puedes ir notando, 4pi volts, ¿cierto? Ya ten en cuenta que el signo solamente me está dando la orientación de la corriente inducida en contra de la corriente predeterminada, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí tenemos la magnitud de la fuerza electromotriz. Vámonos con el número 7. Aquí podemos hacer el número 7. Que dice, en la figura se muestra una espiral circular de 0,27 ohm y 30 centímetros de radio dentro de una región donde existe un campo magnético que crece a razón de 3 sobre pi Tesla por segundo. Determina la magnitud y dirección de la corriente inducida en la espiral. Muy bien. Bueno, entonces los datos que te han dado es, ¿no? Tenemos la resistencia 0,27 ohm, ¿está? Que tiene un radio de 30 centímetros, radio 30 centímetros, ¿está? Y donde existe, acá te han dado la alteración del campo con respecto al tiempo, y esto vale 3 sobre pi Tesla por segundo. Muy bien, así está. Entonces te piden la magnitud y dirección de la corriente inducida. ¿De acuerdo? Así viene la situación. Bueno, obviamente acá podemos notar que si usamos la ley de inducción de Faraday sería menos, es una sola espiral, así que colocamos variación del flujo sobre la variación del tiempo. Ahí está. Y ya sabemos que esto de acá vendría a ser menos la variación del campo por el área y todo sobre la variación del tiempo, ¿cierto? Bueno, seguimos reemplazando y tenemos acá que la fuerza electromotriz inducida sería menos la variación del campo con respecto al tiempo que te han dado como dato, y el área vendría a ser pi por r al cuadrado, ¿cierto? Así quedaría, ¿no? Eso vendría a ser. ¿Ya está? Entonces podemos reemplazar y decimos que esta fuerza electromotriz inducida sería menos, esto de acá es dato, vale 3 sobre pi. Ahí está, 3 sobre pi por pi, y el r cuadrado que es 30 centímetros. 30 centímetros es 30 sobre 100, ¿cierto? O 3 sobre 10, 0,3, o 3 por esa a la menos 1, pero elevado al cuadrado. Ya está. Pi r cuadrado. Muy bien. Entonces ahí puedes notar que el pi con el pi se van y te queda 3 al cuadrado 9 por 3, 27. ¿No? Te queda 27 con 10 a la menos 2, o sea 0,27. Ya está, listo.
Eso viene a ser, ¿no? Y como puedes notar, esta fuerza electromotriz lo puedo calcular por medio de esta ecuación. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces reemplazamos y decimos, esto vale 0,27, R vale 0,27, entonces el I inducido sería simplemente 1 ampere. ¿Listo? Muy bien, entonces esa sería nuestra respuesta, ¿no? Muy bien, chicos. Vámonos entonces con la siguiente, vamos con la número 9. Y para ello vamos a borrar la primera parte que ya hemos realizado. ¿De acuerdo? Borramos por acá entonces. Muy bien, entonces vamos con el número 9. En el número 9 tenemos ahí una espira. Ya tenemos una espira. Ahí está la espira. Y tenemos un imán. Ahí tenemos un imán que está de esta manera. Ahí está. Tenemos la parte norte por aquí. Listo. Y también tenemos las rapideces, bueno, las velocidades, ¿no?, de ambos. Ahí está. Acá tenemos una velocidad 12, ¿no? Y acá tengo la velocidad 1. Así está, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, así tenemos la figura, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo lo siguiente, ¿no? Dice, indicar verdadero o falso. Si la rapidez 1, el primer caso es rapidez 1 es mayor que la rapidez 2. Rapidez 1 mayor que rapidez 2, o sea, él se está alejando, ¿cierto? Acá podemos graficar las líneas de inducción generada por el imán. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en el primer caso, esto se está alejando, dice. El flujo magnético en la espira es constante. Bueno, si él se está alejando, entonces la cantidad de líneas va a disminuir, ¿cierto? Entonces, como va a disminuir, el flujo magnético no puede ser constante. Entonces, eso sería simplemente falso. En la siguiente dice si la rapidez 1, no, este es de la número, ese es de la 1, ¿no?, de la primera. El otro dice si la rapidez 1 es igual a la rapidez 2. El flujo magnético en la espira aumenta. Bueno, si ambos se mueven igual, con la misma rapidez, el flujo magnético no va a alterarse, ¿cierto? Así como en el caso anterior, ¿no? Él fue mayor que él, entonces el flujo estaría disminuyendo, ¿cierto? Pero en este caso, si se están moviendo con la misma rapidez, no se alejan ni se acercan, entonces el flujo magnético sería constante. Entonces sería falso la segunda. Y la tercera te dice que la rapidez 1 es menor que la rapidez 2. Y dice que el flujo magnético en la espira aumenta. Rapidez 1 es menor.
Entonces él se está acercando, ¿cierto? Porque la rapidez es menor, entonces él se está acercando. Si se está acercando, el flujo estaría aumentando, ¿no? Cada vez habría más líneas entrando. Entonces estaría aumentando. Y sería entonces verdadero. Entonces sería falso, falso y verdadero, ¿cierto? Muy bien, vamos con el número 11. Vámonos con el número 11, a ver, por acá. A ver, 11 te dice, encuéntrese la potencia en la resistencia de 2 ohm. Bueno, acá vamos a graficar, tenemos este caso. Ahí está. Acá tenemos una barrita. Ahí está, muchachos. En un campo magnético que es saliente, ¿cierto? Que está con puntitos. Entonces acá ponemos el campo magnético saliente. Ahí está, listo. Muy bien. Entonces ya tenemos ese caso, chicos. Acá tenemos la rapidez que se está movilizando. Bueno, esta parte es que se mueve para la derecha. Ya está. Y por acá tenemos 2 ohm de resistencia, ¿no? Porque hay una cierta resistencia. Acá hay una determinada resistencia por aquí. Ahí está, listo. Entonces, esto vale 2 ohm. Eso es, ¿no? Muy bien. Entonces, te piden calcular la potencia de la resistencia. Bueno, entonces vamos a calcular la potencia, ¿no? La potencia de la resistencia, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, vamos a ver, ¿no? La resistencia es nuestro dato, ¿ya? Y podemos calcular la fuerza electromotriz, ¿sí o no? Entonces podríamos usar esto de acá. ¿Sí o no? Fuerza electromotriz inducida al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Porque así se calcula la potencia, ¿cierto? Diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia. En este caso la diferencia potencial es la inducida, así que vamos a calcular con eso. ¿Bien? Entonces ahí tenemos esta ecuación, ¿ya? Ahí tenemos esta ecuación. Lo que nos faltaría calcular es la fuerza electromotriz. Pero esta fuerza electromotriz se calcula, eso te acuerdas que es una propiedad que vimos, que era valor del campo por la rapidez por la longitud, ¿sí o no? Ahí está. Entonces podemos también usar esta ecuación. Podemos juntar ambas ecuaciones para poder calcular, ¿no? ¿De acuerdo? Teniendo como dato, a ver, teniendo como dato el campo, tenemos como dato la rapidez, tenemos como dato la longitud también, ¿cierto? Y la resistencia, todos estos datos, así que simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos, sería la potencia, entonces vendría a ser igual. A ver, en vez de la fuerza automotriz, colocamos lo que tenemos aquí, que sería el campo que vale 0,4, vamos a colocarlo como 4 por 10 a la menos 1, ahí está. La rapidez, que vale 10 metros por segundo, acá vamos a colocar 10. La longitud es 0,5, que puede ser 5 por 10 a la menos 1, ahí está. Esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado, y todo sobre la resistencia que vale 2 ohm. Listo, ya está. Esa sería entonces nuestra resistencia, ¿ya? Bueno, operando, aquí notas que el 10 a la menos 1 con el 10 se van a eliminar, ¿no? Te queda 4 nada más, 4 por 5 te da 20, y el 20 con el 10 a la menos 1 te queda 2. 2 al cuadrado es 4, y 4 sobre 2 es 2. O sea que la potencia quedó 2 watts. Muy bien. Listo. Listo, muchachos. Entonces, eso sería la respuesta de la número 11, ¿no? Vamos con la 13. Vamos con la número 13. Ahí está. Tenemos una espira por este lado. Y un imán que está cayendo, parece, ¿no?
Ahí tenemos un imán que se va hacia la parte de abajo. Ahí está. Esta es la parte norte, ahí puedes notar la figura, esta es la parte norte. Listo, así está. Y el imán está que se acerca hacia la espira. Muy bien. Entonces, ¿qué te dicen? Dice, un imán cae siguiendo la vertical que pasa por el centro de un aro metálico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando el imán está aproximándose al aro metálico? Ahora dice, el imán cae con aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, mira. Este imán, como puedes notar, aquí tenemos sus líneas. Ahí está. Ahí están las líneas de inducción del imán, ya, la línea de inducción magnética. Y como se está aproximando hacia la espira, entonces las líneas en la espira, el flujo en la espira, en la parte interna de la espira está aumentando. Y tú ya sabes, la ley de Lenz nos dice que se debe compensar. Si está aumentando, entonces acá se generan líneas del campo magnético inducido, pero en sentido contrario, ¿cierto? Y eso significaría entonces que esta zona de la espira estaría actuando como una zona o una parte norte, ¿sí o no? Porque por acá están saliendo, ¿cierto? Y si está actuando como un norte magnético, entonces norte magnético con norte magnético estarían habría una repulsión, ¿cierto? Entonces, al haber una repulsión, entonces este imán no estaría cayendo libremente, ¿cierto? Habría una fuerza de repulsión en contra de la fuerza gravitacional, ¿no? Lo que generaría que el imán no caiga con la aceleración de la gravedad, sino con otra aceleración distinta, ¿no? Muy bien, entonces, ¿el imán cae con aceleración de 9,8? No, falso. El imán cae en aceleración mayor que G. Bueno, si fuera mayor que G, tendría que existir una fuerza a favor de la fuerza de atracción gravitacional para que sea mayor que G. Entonces también sería falso. El imán cae en aceleración menor que G. Claro, eso sí sería, ¿no? Porque acá se genera una repulsión que estaría en contra de la fuerza de atracción gravitacional, ¿cierto? Entonces la fuerza de atracción gravitacional con la fuerza de repulsión van a obviamente restarse escalarmente y eso sería una fuerza resultante, lo que me daría como resultado una aceleración, que obviamente va a ser menor que la aceleración de la gravedad, ¿no? Porque la fuerza resultante va a ser menor que la fuerza de atracción gravitacional, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el dato, ¿no? Clave C, ¿ya? Muy bien, vámonos a la 15. En la número 15 tenemos algo parecido a la número 11. Ahí está. Tenemos una barrita. Ahí está, listo. Esta barra se está moviendo también a la derecha. Y tenemos un foco por acá, ¿no? Vamos a colocarlo así. Listo. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el plano del cuadro rectangular del alambre ABCD, ¿no? Acá tenemos, por si acaso, es perpendicular a un campo magnético homogéneo y entrante. Entonces tengo un campo magnético, vamos a colocar el campo magnético es entrante, ya colocamos esto de acá, entrante, campo magnético, y que tiene un valor de 10 a la menos 3 tesla, ¿no? Entonces vamos a poner 10
a la menos 3 Tesla. Ya está. El lado BC del cuadrado, cuya longitud es 1 centímetro, eso vale 1 centímetro. Ahí está. Puede deslizarse sin interrumpir el contacto, ¿no? A velocidad constante, cuyo módulo es 10 centímetros por segundo. Ahí está. Muy bien. Bueno, por los lados A, B y DC. Entre los puntos A y D están conectados un foco de resistencia 5 ohm. Acá tengo 5 ohm de resistencia. Calcule la magnitud de la fuerza que hay que aplicar al lado BC para efectuar el movimiento indicado. Muy bien. Bueno, obviamente acá tú puedes notar de que se genera una corriente, ¿no? Va a generarse una corriente inducida, ¿sí o no? ¿Cierto? Va a ser una corriente inducida. Entonces, esa corriente inducida va a estar, digamos, si tenemos aquí, en este caso, tenemos que este conductor se está movilizando hacia la parte derecha, ¿no? Entonces, en la parte interna va a haber un campo, ¿no? Que se va a inducir, ¿cierto? Ya que el campo está aumentando porque el flujo aumenta, ¿cierto? El flujo, al moverse este aspira hacia la parte derecha, el flujo está aumentando, entonces debe existir aquí un campo inducido que sea inverso, ¿cierto? Un campo inducido inverso. Ya está, ¿no? Y para que se genere ese campo inducido inverso, entonces, obviamente, pues, si la corriente va por este lado, va hacia arriba, por acá entra y por acá sale, justo, ¿no? Coincide. Entonces, acá se está generando una corriente inducida en esa dirección. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si se genera esta corriente inducida en esa dirección sobre un, digamos, conductor recto por donde pasa una cierta corriente, va a haber una fuerza magnética, ¿cierto? Y esa fuerza magnética, para poder identificar, bueno, estaría así, ¿no? El campo externo está entrante, ¿no? Campo externo entrante, corriente hacia arriba, fuerza magnética estaría para el lado izquierdo. Entonces acá se genera una fuerza magnética. Acá hay una fuerza magnética. Y entonces esta fuerza magnética haría que este conductor esté moviéndose para ese lado, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que deslizarlo para este lado y con velocidad constante, o sea, en equilibrio. Entonces se tiene que aplicar acá una fuerza del mismo valor que la fuerza magnética para poder deslizar a este conductor hacia la derecha y con velocidad constante, o sea, en equilibrio, ¿no? Muy bien, entonces acá ponemos esta fuerza, tiene que ser igual que la fuerza magnética, y esto se calcula valor del campo magnético en forma escalar, ¿no? La intensidad, en este caso la intensidad inducida y por la longitud, ¿cierto? Así lo calculamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esto conocemos y esto conocemos. Nos falta la intensidad de corriente inducida. Y para eso podemos usar esta ecuación, ¿no? Podemos usar esta ecuación. La fuerza electromotriz inducida es igual al valor del campo por la rapidez y por la longitud. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ya, eso significa, y además eso también, esto de acá, se calcula intensidad de corriente inducida por la resistencia, ¿sí o no? Si reemplazamos esto, entonces te quedaría intensidad de corriente inducida por la resistencia es igual al valor del campo magnético por la rapidez y por la longitud, ¿sí o no? Así te quedaría. Entonces ahí ya podemos obtener la intensidad de corriente inducida, ¿no? Entonces esta intensidad de corriente inducida sería valor del campo por la rapidez, por la longitud y todo sobre la resistencia, ¿sí o no? Muy bien. Y si ya sabemos esto, podemos reemplazar aquí. Entonces, a ver, decimos, esta fuerza que me están pidiendo sería igual. Valor del campo, ahí está, valor del campo. La intensidad de corriente sería esto que está aquí. Valor del campo por la rapidez, por la longitud, todo sobre la resistencia. Y por la longitud. Así quedaría, ¿no?
Muy bien, o sea, conclusión, me está quedando que esta fuerza sería valor del campo al cuadrado por la longitud al cuadrado por la rapidez y todo sobre la resistencia. Ya está. Muy bien. Entonces, ahora solo nos queda operar, ¿cierto? Vamos a reemplazar. Entonces, esta fuerza vendría a ser, valor del campo era 10 a la menos 3, ¿no? Pero está elevado al cuadrado, 10 a la menos 3 al cuadrado. La longitud, 1 centímetro, o sea, 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, pero está elevado al cuadrado. La rapidez, 10 centímetros por segundo. ¿Cuántos centímetros? Sería 10 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Ya está, esa es la rapidez, 10 por 10 a la menos 2. Todo sobre la resistencia, que vale 5. Listo, ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos todos esos datos, solo nos queda operar, ¿no? A ver, nos queda acá 10 a la menos 6, menos 2, menos 8, menos 8, menos 1, menos 9, ¿no? ¿Cierto? Menos 9. 10 a la menos 9. Y tenemos con el 10 a la menos 2 por acá y todo sobre 5. ¿Cierto? Así nos está quedando, ¿no? Muy bien, entonces esto va a quedar simplemente, este es un quinto, por 2 y por 2 te queda 2 sobre 10 a la 2 sobre 10, sube y te quedaría 2 por 10 a la menos 12 newton. Listo. Muy bien. Entonces, eso sería la solución de la número 15, muchachos, ¿no? Vamos con la siguiente. A ver, 17. Ahí dice, en el transformador mostrado te han dado esto de acá. Dice que vale 311,11 seno de frecuencia angular por el tiempo, volts. Te han dado la frecuencia que vale 60 Hz y dice que el número de espiras en el secundario es 4 y el número de espiras en el primario es 400. Así está, ¿no? Te pide, hay la potencia en miliwatts disipada por la resistencia de 120 ohm. Te pide la potencia disipada por la resistencia de 120 ohm. Muy bien, listo. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Como te piden la potencia disipada, esa potencia disipada por esta resistencia, como tengo resistencia, bueno, podría usar la fuerza electromotriz al cuadrado, como es en el secundario, porque 120 ohm, esa resistencia está en el secundario, como puedes notar en la figura, entonces sería de esta forma, ¿no? Este sería inducido, ya está. La resistencia se conoce, nos faltaría calcular esa fuerza electromotriz inducida en el secundario, ¿no? Pero te han dado como dato cómo está variando la fuerza electromotriz en el primario, ¿cierto? ¿No? Y bueno, te han dado el número de espiras, ¿ya? Bueno, obviamente cuando hablamos de los transformadores, bueno, podemos usar esto, ¿no? La fuerza electromotriz en el primario es a la fuerza electromotriz en el secundario, como el número de espiras en el primario es al número de espiras en el secundario, ¿cierto? Muy bien, y la relación del número de espiras sí lo tenemos, ¿cierto? Nos faltaría calcular esto de acá, ¿no? Obviamente en esta fuerza electromotriz inducida sería el que está en el secundario, ¿no? ¿Y cuánto sería en el primario? En el primario te han dado este valor, pero de este valor el 311,11 sería su valor máximo. Pero como es una fuerza electromotriz variable, ¿qué valor vas a colocar acá? Colocas el valor eficaz, ¿no? Entonces eso es lo que vas a colocar. Y este valor eficaz, ¿cierto? Esto que va a ser el valor eficaz sería el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Sí o no? Así está. Listo.
Eso es lo que vas a colocar, ¿ya? Bueno, entonces acá tú dirías la relación, ¿no? Aquí ponemos el E1, ya sabemos que es E máximo entre raíz de 2. Le ponemos E máximo, que es 311,11 sobre raíz de 2 sobre raíz de 2. Ahí está. Ese es E1, ¿cierto? Sobre E2. Y eso es lo que vamos a calcular. Ese es el que vamos a justamente calcular, ¿no? Igual a N1, que sería 400 sobre 4. Ya está. Muy bien. Entonces, eso me está quedando. Ahora, aquí nos queda entonces esta fuerza electromotriz inducida operando sería 2,2 volts. Listo. Entonces ya tenemos ahí el valor de esta fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces la potencia, ¿qué sería? La potencia simplemente va a ser el 2,2 elevado al cuadrado sobre 120, ¿no? Y ese 2,2 al cuadrado sobre 120 te va a quedar 0, te queda 0,04. ¿De acuerdo? Así te va a quedar, ¿no? Pero como se están viendo que está expresado en miliwatts, entonces esto por 1000 te va a expresar como 40 miliwatts. Ya está, listo. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser la respuesta de la número 17, chicos. Muy bien. Vámonos con la 19. Vámonos con la número 19. Muy bien. A ver, número 19. Ahí está. Dice, en el primario de un transformador que tiene 1000 espiras, o sea, tenemos número de espiras del primario, 1000 espiras, ahí está. Se tiene conectado una fuente de 220 volts. Ya tenemos conectado una fuente de 220 volts, ¿no? Inclusive te han dado su frecuencia, que vale 60 Hz. Muy bien. Y en el secundario una resistencia de 22 ohm. Tenemos una resistencia en el secundario de 22, ¿no? 22 ohm. Muy bien. Que desarrolla una potencia de 88 watts. Está la potencia desarrollada en ese secundario, 88 watts. Determine la corriente en la resistencia. Ya te pide entonces la intensidad de corriente, que sería la intensidad de corriente. ¿Qué sería la intensidad de corriente en el secundario? Entonces vamos a desarrollar, ya tenemos los datos puestos. Como se están pidiendo la intensidad de corriente en el secundario, bueno, entonces esa intensidad de corriente en el secundario tendría esta forma, ¿no? Lo vamos a colocar así. En el secundario sería la intensidad máxima en el secundario, ¿de acuerdo? Por el seno de frecuencia angular por el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, así es lo que vamos a calcular de esta intensidad de corriente, ¿no? Muy bien, como te han dado la potencia, que vale 88 watts y tengo la resistencia, bueno, entonces lo que se puede calcular, lo que podemos hacer es esto, ¿no? Sabemos que la potencia
es igual a la intensidad al cuadrado por resistencia, ¿cierto? Pero esa intensidad que vamos a usar es la intensidad eficaz, ¿no? Es la intensidad eficaz al cuadrado por resistencia. Entonces vamos a reemplazar, pues. Ponemos esta potencia que vale 88 sería igual a la intensidad al cuadrado eficaz por la resistencia que vale 22 ohm. ¿Listo? 22 te queda 4 y te queda que la intensidad eficaz es igual a 2 amperes. ¿Listo? Ya tenemos entonces esa intensidad eficaz, ¿no? Pero acá necesitamos la intensidad máxima. Pero tú sabes muy bien que esta intensidad eficaz es la intensidad máxima sobre raíz de 2, ¿sí o no? Entonces puedes reemplazar y decimos que la intensidad máxima sería igual a 2 multiplicado por raíz de 2 amperes. ¿Listo? Ya tenemos ese caso, ¿no? Ahora sí podemos reemplazar aquí, pero aquí ya tenemos el pi máximo, nos falta la frecuencia angular. Pero tú sabes muy bien que la frecuencia angular se calcula 2pi por frecuencia, ¿cierto? Entonces ponemos que esta frecuencia angular sería 2pi por 60, o sea 120 pi radianes por segundo. Muy bien, ya tenemos todo. Entonces reemplazas esa intensidad en el secundario. La intensidad de corriente en el secundario simplemente va a ser I máximo en el secundario, que vale 2 raíz de 2 raíz de 2 por el seno de la frecuencia angular, que vale 120, ¿no? 120 pi y multiplicado por el tiempo. Ya está. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación. Y listo. Esa sería la solución de la número 19.